Buenos días. Tengo el privilegio de, primero que todo, como siempre, de poder estar aquí. Es una gran bendición poder parar aquí y compartir la palabra de Dios. Y hoy vamos a empezar una nueva serie, la cual es titulada Dios, ¿por qué? ¿Por qué llena el espacio en blanco? ¿Alguna vez te has cuestionado a Dios? Yo creo que todos lo hemos hecho, ¿verdad? Es una pregunta que muchas veces depende de nuestras circunstancias, pero la pregunta que hoy vamos a responder, empezando esta serie, es: Dios, si existes, ¿por qué no puedo verte? Es como preguntarle a Dios y decirle: Dios, ¿por qué existes? Es más, ¿te imaginas hacer esa pregunta a Dios? Voltéate a la persona de lado, y especialmente esposos, voltéate y mira a tu esposa si te atreves y dile: ¿por qué existes? A ver qué te pasa. Menos mal que vamos a tener conferencia de parejas, porque como que vamos a necesitar que se reconcilien muchos, ¿no? La semana que viene, el sábado que viene, pero imagínate preguntarle eso a Dios. Dios, si existes, ¿por qué no puedo verte? Si somos honestos, hemos hecho esa pregunta muchas veces en nuestra vida. Es tanto así que las encuestas demuestran que el 28% de las personas confiesan no tener afiliación religiosa, un 5% se hacen llamar ateos y un 6% agnósticos. En la última década, el porcentaje de ateos en los Estados Unidos autodeclarados se ha duplicado. Tanto así que la generación Z, del 99 al 2015, los cuales representan el 6% de la población adulta, el 13% de ellos dicen ser ateos y el 37% de ellos creen que no es posible saber con certeza si Dios es real. Con el aumento de consumo de redes sociales, los jóvenes y las personas en general, muchos de nosotros aquí, están recibiendo las respuestas a las preguntas acerca de Dios, de si Dios es real, de las redes sociales. Con ese consumo de redes sociales, personas influyentes en YouTube, TikTok, en otros lugares, a menudo ellos citan científicos y ateos renombrados como Richard Dawkins, Sam Harris y Stephen Hawking, entre otros. Qué increíble y cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Todos lo recibimos por redes sociales, hay mucha gente influyente. Cuando yo era niño, yo recibía mi información, mi teología del gran teólogo y filósofo, el Chavo del Ocho. Yo lo sabía todo y lo recibía todo de él. Pero lo que pasa es que tristemente muchos jóvenes y muchas personas abandonan la iglesia sin estar preparados para lo que el mundo les va a traer. Donde muchas personas y profesores muchas veces de las universidades tienen como objetivo derrumbar las creencias que ellos tienen. Y muchas veces los jóvenes terminan alejándose completamente de su fe. Algunos de ustedes tienen dudas acerca de Dios. Muchos de ustedes conocen a alguien, un hijo, un nieto, un amigo, que está haciendo preguntas acerca de la existencia de Dios. Es más, muchas veces están cuestionando su fe. Pero eso no está totalmente malo. Una fe que no se le haga preguntas muchas veces termina siendo débil y falta de verdades bíblicas. Yo no soy científico ni soy filósofo, simplemente predicador. Y lo que voy a intentar hoy es no responder toda pregunta que tengas ni solucionar todas las objeciones que puedan ser presentes. Lo que quiero presentarte hoy es, de la mejor manera que yo pueda, en los siguientes 30 minutos, cómo puedes tener fe en Dios tal como Él, Dios, se revela en su palabra. Pablo, en el libro de Romanos que leímos, uno de los hombres más sabios de la historia, escribió a un grupo de personas, los cuales vivían en Roma y los cuales estaban viviendo en tiempos muy confusos.
Escribe uno de los mejores libros teológicos de la historia que existen, el libro de Romanos, y allí comienza dando argumentos de la existencia de Dios y así demuestra nuestra falta de excusas para rechazarlo. Entonces, en Romanos 1, hoy, al empezar esta serie, vamos a ver que Romanos 1 nos da pistas sobre la existencia de Dios, al igual que causas de la incredulidad de los hombres. Número 1, las pistas que nos apuntan a la existencia de Dios. Versos 19 y 20 nos dice: lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque de la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Lo que Pablo aquí nos está diciendo es que hay ciertas cosas sobre Dios que son evidentes por sí mismas. Las reconocemos automáticamente y las sabemos instintivamente. Si dejamos de reconocerlas, no es porque no existan, es porque nos negamos a verlas. Ahora, aunque no podemos dar una prueba lógica e infalible de la existencia de Dios, sí podemos ofrecer indicadores o pistas de eso. Como en un caso judicial, seguimos las pistas que nos llevan a lo que vamos a probar. Ninguna pista por sí sola nos llevará a Dios, pero acumulativamente las pistas de Dios nos da una gran certeza de quién Él es. Entonces, les voy a dar les voy a presentar tres argumentos que nos van a demostrar la certeza de quién Dios es. El primer argumento puede que sea de pronto el más complicado de entender. Así que, sobre todo ustedes que toman notas, alístense porque de pronto van a intentar confundirse un poquito, pero quédense conmigo. El primer argumento es el argumento cosmológico. ¿Qué es lo que pregunta esto? Dice: ¿de dónde vino todo? ¿Por qué hay algún lugar de la nada? ¿Cuál es la causa primera de todas las cosas? Eso es lo que el argumento cosmológico trata de responder. William Lane Craig, un teólogo que estudió esto, lo puso así: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Es lógico, ¿verdad? Ahora, lo importante es que la causa de eso debe ser no causada, no fue creada por algo; atemporal, no está limitada al tiempo; inmaterial, no es de un material específico; sin espacio, no limitada al espacio; y enormemente poderosa. Entonces, lo que él concluye: la mejor explicación es que la causa es un creador personal. ¿Existe algo que comience a existir sin causa alguna? La respuesta es: bueno, si no hay Dios, entonces algo donde estamos vino de la nada. Si algo vino de la nada, entonces, ¿por qué no tenemos todo tipo de cosas apareciéndose así de la nada? La razón de eso es porque todo lo que existe es contingente. ¿Y qué significa eso? Contingente significa que todo tiene una causa, un empezar, un sí, fuera de sí mismo. Piensa en una cadena de dominós, ¿verdad? Están todos parados, de repente tú entras a un salón y ves que los últimos dominós están cayendo de la fila. Lo primero que tú piensas es: ¿quién puso los dominós ahí? ¿Quién los empujó? ¿Hace cuánto tiempo están cayendo? ¿Verdad? Tú no dices: oh, esos aparecieron ahí solos. No, siempre hay un porqué, una causa de lo que está sucediendo. Desde el siglo XX, la mayoría de los científicos, cristianos o no cristianos, afirman que el universo tuvo un comienzo. La lógica es: ya que algo no puede surgir de la nada, como lo hemos visto, y ya que el universo tuvo un comienzo, entonces tuvo que haber una causa detrás del comienzo del universo. Muy bien, es una lógica. Ahora, esta lógica no nos lleva al Dios de la Biblia. Pero a través de la observación del universo, de ese mismo universo del que hablamos, podemos ver la causa del mismo. Y una vez más, esa causa es no causada, atemporal,
poderosa, inteligente, sin espacio, inmutable y personal. ¿Le suena como a alguien? Ahora, aquellos que aceptan eso, que no son creyentes, que son simplemente científicos, dicen, bueno, hay una objeción a esa razón. Si el universo necesita una causa, como lo hemos probado, y todo lo que comienza a existir necesita una causa, como lo hemos probado, entonces, ¿qué causó Dios? ¿Alguna vez te has preguntado eso? De pronto sea por curiosidad, de pronto sea porque tengas dudas, pero te has preguntado, ¿qué causó a Dios? Aunque es una pregunta válida, eso es una noción falsa. ¿Y por qué? ¿Por qué es una noción falsa? Porque estás diciendo que el universo o lo creado es igual al creador. Y sabemos que todo lo creado no es igual al creador, porque Dios está sobre todas las cosas. Preguntar qué causó las cosas tiene sentido, pero lo que no tiene sentido lógico es preguntar quién hizo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es totalmente diferente a todo lo que es creado. Por definición, Dios no es un tipo de cosa creada. Pero tú y yo analizamos las cosas basado en lo que conocemos, y todo lo que conocemos es creado. Por consiguiente, analizamos las cosas como si fueran creadas. Por eso nos es tan difícil comprender quién Dios es. Y por eso Dios, en su misericordia y amor, se ha dado a conocer, se ha revelado a ti y a mí, y quieres que tengas una relación personal con Él para que lo conozcas. Si ves, si Dios fuera creado, no sería Dios. Y por eso mismo es que vale la pena aprender a conocer a Dios cada día en tu vida a través de su palabra. Ya se me perdieron. Están todos calladitos y confundidos. No creo que no. Ese es el primer argumento, ¿verdad? Si todo lo que existe tuvo una causa, tuvo que ser un creador, el cual causó todas las cosas. Y vemos, la palabra nos dice que ese es el Dios Todopoderoso. Argumento número 2 es de pronto un poco más fácil de entender. El argumento número 2 dice que se llama el argumento del ajuste fino. ¿Qué es lo que dice este argumento? Que para que exista vida orgánica, las regularidades fundamentales y constantes de la física deben haber estado perfectamente alineadas. Hay tantos factores precisos en este mundo que si se desviaran un poco, la vida no podría existir. Por ejemplo, y yo sé que esto es un poco nerdo, así que los que no se me pierdan, no me pierdan. La composición de la atmósfera es un 78% nitrógeno, un 25% oxígeno, un 0.5 argón, un 0.03 CO2, y tanto así que si el CO2 variara de un 2 a un 3%, estaríamos en un horno. Si el oxígeno bajara un 2 o un 3%, entonces nos asfixiaríamos. Si se subiera un 4% ese oxígeno, nuestro planeta explotaría. Hay muchos otros factores aparte de eso: la gravedad, la velocidad de la luz, las fuerzas nucleares, la ubicación de Júpiter, que bloquea el 99% de los meteoros, la inclinación de la Tierra, un 23.5 de grados, que si fuera a cambiar un poquito, o más o menos, la inclinación de la Tierra, todos moriríamos. Todo está precisamente hecho por algo más allá de lo que podemos entender. Piensa en el cuerpo humano. Billones y millones de células en tu cuerpo que trabajan juntamente, siempre en orden, manteniéndote en vivo, que puedas respirar, que tu corazón palpite, todo funcione de una manera específica. Todo eso no funcionó y no apareció de la nada. Dios es el creador del ajuste fino de todo. Stephen Hawking, alguien que fue una persona atea que siempre batalló con lo que la palabra dice, dijo que las leyes de la ciencia, tal como las conocemos hoy, contienen muchas proporciones precisas, como el tamaño de la carga eléctrica de los electrones y la proporción de las masas del protón y el electrón. El hecho notable es que los valores de estos números parecen haber sido ajustados con total precisión para hacer posible el desarrollo de la vida. Las probabilidades de tener un planeta que pueda sostener la vida por pura casualidad son estadísticamente imposibles.
Tanto así que es como que tú tires una moneda y que caiga cara por 10.000 millones de años seguidos. Tanto así que sería como que te ganaras la lotería 40 veces seguidas. Ajá, ¿cuánto les gustaría? Es casi imposible, ¿verdad? Este video que van a ver a continuación te va a dar una perspectiva de un punto diferente para que puedas entender este argumento. Faith means believing in something you can't know for sure is real. And right now, I am struggling with that. So you don't believe in God anymore? That isn't something for you to worry about. I need to figure this out myself. Can I help? Maybe I could provide a fresh perspective. I don't think so, baby. Did you know that if gravity were slightly more powerful, the universe would collapse into a ball? I did not. Also, if gravity were slightly less powerful, the universe would fly apart and there'd be no stars or planets. Where are you going with this, Sheldon? It's just that gravity is precisely as strong as it needs to be. And if the ratio of the electromagnetic force to the strong force wasn't 1%, life wouldn't exist. What are the odds that would happen all by itself? Why are you trying to convince me to believe in God? You don't believe in God. I don't, but the precision of the universe at least makes it logical to conclude there's a creator. Baby, I appreciate what you're trying to do. But logic is here, and my problem is here. ¿Verdad? Podemos entender todas las cosas y ver que la precisión del mundo tiene alguien que la creó. Pero como decía la mamá ahí, el problema no está aquí, el problema está aquí. Ahora, el argumento número 3. De pronto el argumento al cual nos podemos relacionar más. Ese es el argumento moral. Este argumento dice, si no hay Dios, entonces no hay un estándar objetivo de moralidad. Lo que quiere decir el bien o el mal, lo justo o lo injusto. Es decir, sin la existencia de Dios, no hay forma de definir qué es bueno y qué es malo. Si somos solo biología y química, entonces no existiría la justicia. Solo tendríamos estrategias para preservar nuestra especie, que se salve el que pueda, que sobrevive el más fuerte. En medio de esto, es rigido por los valores morales. Los valores morales, ¿qué son? Los principios o normas de conducta que guían el comportamiento de las personas, tuyo y mío, y que se consideran correctos o incorrectos en términos éticos. Ahora, en esos valores morales hay valores subjetivos, los cuales son opiniones personales, gustos, preferencias, que son verdades para el individuo, y muchas veces nos confundimos pensando que nuestra verdad, la verdad subjetiva de lo que pensamos, es lo que es la verdad del mundo. Como por ejemplo, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Esa es mi verdad. ¿Verdad? Pelé es el mejor jugador del mundo. Esa es mi verdad. El café colombiano no tiene comparación. Esa es mi verdad. Esas son cosas individuales que podemos debatir, pero no son universales. Esas son subjetivas. Ahora, los valores objetivos son verdades universales y estándar. Son la base de lo que debemos o no debemos hacer. Son las verdades objetivas que nos dicen cómo medir las decisiones morales que tomamos. Cuando se dice, debes hacer esto o no deberías hacer aquello, eso no es justo, eso es injusto. Estás declarando que existe un estándar moral que mide todas las cosas, del bien y del mal. La única manera que podemos decir que algo es injusto es si apelamos a un estándar superior de lo que debería ser. Martin Luther King dijo,
Las leyes de segregación de los Estados Unidos eran injustas porque entraban en conflicto con las leyes superiores de Dios. Sabemos que algo es injusto porque hay una ley que nos determina que es injusto. Todas las personas, todos nosotros apelamos a un estándar moral objetivo, aunque a veces hay personas que digan que no. Si conoces a alguien así, o tú mismo, si de pronto estás dudando de que hay un moral, algo que mide la moralidad, si estás en una fila, cólate o corta la fila al frente de alguien. ¿Qué te van a decir? No, ¿qué está haciendo? Sálgase de ahí. Eso es injusto. Hemos estado aquí un tiempo esperando. ¿Por qué tú te vas a adelantar? Ellos están apelando a un estándar de moralidad, de que hay algo justo y algo injusto que sucede. Aún más, de una manera más fácil de verla, ¿está mal torturar a un niño inocente por diversión? Universalmente todo el mundo te va a decir que sí, eso está mal. No importa lo que crean, no importa si creen que hay Dios o no, te van a decir que sí, esto está mal. ¿Y por qué? Porque las verdades morales son evidentes por sí mismas. Los valores morales no son físicos ni materiales, pero vivimos como si fueran reales. Nuestra vida se rige por esas moralidades. Entonces, ya que existen valores y verdades morales objetivas, entonces Dios debe existir. Si hay una ley divina, debe haber un dador de esa ley divina. Sabemos que está mal mentir, robar, asesinar, cometer violencia sexual, torturar a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Porque Dios ha puesto eso en nuestro corazón. Desde que conocemos y tenemos razón, entendemos lo que es bien y lo que es mal. Sí, nuestros padres nos enseñan, sí podemos aprender, pero dentro de nosotros, nuestra conciencia, que fue puesta allí, creada por Dios el Creador, nos enseña cuando estamos haciendo algo malo o no. Porque fuimos creados a la imagen de un Creador que está sobre todas las cosas. C.S. Lewis, un escritor cristiano de la historia que ha tenido gran influencia en el mundo cristiano, dice que este argumento moral lo llevó a creer que debía haber un Dios, esta batalla en lo moral. Había sido ateo él antes de ser cristiano y su mayor objeción a creer a Dios era que toda la injusticia que existe en el mundo. Yo sé que en su mayoría todos conocemos personas que siempre están diciendo, si hubiera un Dios, ¿por qué todo es tan injusto? ¿Por qué hay cosas malas? ¿Por qué sucede esto y por qué sucede lo otro? ¿Por qué yo sufro? ¿Por qué tal persona inocente sufre? ¿Verdad? Pero él se dio cuenta de que aún siendo ateo, la injusticia era un gran problema para esa creencia del ateo. Él dice, mi argumento contra Dios era que el universo parecía muy cruel e injusto. Pero me pregunté, ¿cómo había yo obtenido esa idea de justo e injusto? ¿Quién me dio eso? ¿Con qué estaba comparando este universo cuando yo lo llamaba justo? Al decir esto, mi argumento contra Dios colapsó totalmente. Porque ese argumento dependía de decir que el mundo era realmente injusto basado en un estándar. Y si Dios no existe, no hay estándar. No simplemente de que esas injusticias no complacían mis gustos personales. En consecuencia, el ateísmo resultó ser muy simplista. Porque aunque ninguna de estas pistas prueban definitivamente la existencia de Dios, el efecto acumulativo de ellas es poderoso y provocador. Sin embargo, aunque estos tres argumentos puede que te comprueben la existencia de Dios, basado en lo que nos dice la palabra de Dios, Pablo argumenta que aún así el creer en Dios es algo que, aunque el creer en Dios es algo básico y fundamental y es algo evidente, aún así, dice Pablo, requiere la obra del Espíritu Santo en tu vida para convencernos de la verdad que Dios se revela en la palabra, lo cual quiere decir que aunque tengamos pruebas, requiere de la fe. Debes creer y debes tener fe en el Creador. Entonces, te he dado las pruebas y te he dado los argumentos de lo que es la existencia de Dios. Ahora,
Pablo continúa allí en Romanos y habla el punto número 2, las causas de la incredulidad para aquellos que no creen en Dios. Si creer en Dios es inevitable, como lo hemos visto, y es una creencia básica, entonces, ¿por qué la gente aún no cree? Versículo 18, con injusticia restringen la verdad. No es que haya falta de evidencia, sino que hay una falta de voluntad para creer la evidencia. Es la represión de la verdad en nuestro corazón. No quiero creer, no me importa creer. Es lo que le pasa muchas veces a los ateos. A ellos se les preguntaron, si existiera un Dios, ¿lo adorarías? Y el 85% de ellos dijo no. No es tanto de que no crean, es que aunque exista, no quieren creer. Versículo 21 y 23 nos comprueba, pues, aunque conocían a Dios, dice la palabra, no lo honraron como a Dios. Nuestros corazones están inclinados a la exaltación, adoración y honra del yo, del mí mismo, en lugar de a Dios, como debe ser. Ese deseo de supremacía nos ciega a la verdad de quien Dios es. Y en última instancia, a la supremacía sobre nuestras vidas. Queremos tener control de nuestras vidas y que no sea Dios el que dirija nuestras vidas. Constantemente estamos compitiendo por quién tiene supremacía sobre nosotros mismos. El profesor Bart Ehrman de la Universidad del Norte de Carolina, él nació en una familia evangélica, pero eventualmente se convirtió en ateo, después de luchar con el problema del mal y el sufrimiento de este mundo. De vez en cuando él aparece en entrevistas y allí le preguntaron, ¿hay algo que podría hacerte recuperar tu fe? Y él respondió, en un libro que escribió El problema de Dios, él dijo, creo que sí. De hecho, si el Dios Todopoderoso se me apareciera y me diera una explicación por todo el mal que existe en el mundo, y la explicación fuera tan abrumadora que pudiera entenderla, entonces yo sería el primero en caer de rodillas en sumisa humildad y en admiración ante Él. Lo que Él está diciendo es, si Dios tuviera un propósito que yo pensara que es suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente para que yo lo entendiera, lo suficientemente sabio como que yo lo pudiera creer, solo si Dios me da algo que yo pueda entender, entonces, que sea suficientemente bueno a lo que yo creo, entonces yo creeré. Eso es lo que Él está diciendo. Y eso es muchas veces lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios. Pero verdaderamente, si Dios permitiera que eso sucediera, entonces Dios no sería Dios. ¿Quisieras tú un Dios al cual tú puedas entender totalmente? Porque si es así, entonces tú serías Dios. El Dios al que yo creo, nunca lo voy a entender totalmente. El Dios de la Biblia, nunca voy a poder entenderlo totalmente porque yo no soy Dios. Y yo no quiero un Dios igual a mí. Y yo espero que tú no quieras un Dios como yo. Porque si fuera yo Dios, ya te hubiera fallado, ya te hubiera quedado mal, ya te hubieras arrepentido de muchas cosas de seguirme, ya no creerías en mí. Yo no quiero un Dios al cual yo pueda entender completamente. No, yo quiero un Dios, el Dios que habla la palabra, que está sobre mí, pero que aunque está sobre mí y aunque está más allá de todas las cosas, es un Dios personal que te ama, te cuida y quiere una relación contigo. Ese es el Dios que yo quiero. Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. A veces la razón por la que reprimimos la verdad es que nuestros corazones quieren tener el control de todas las cosas. Y entonces resistimos a quien sea y a lo que sea que nos desafíe lo que creemos. Nuestra inclinación personal hacia la autonomía nos ciega y afecta la interpretación de la evidencia que Dios sí existe y que Él nos ama. Como interpretamos la evidencia de este mundo, está relacionado a los prejuicios
de nuestro corazón. Timothy Keller, un teólogo y estudiante de la palabra muy conocido, cuando los estudiantes de la universidad se le acercan y le preguntan que están empezando a dudar en Dios, él les responde así: ¿desde cuándo has estado teniendo relaciones sexuales con varias personas? Los estudiantes lo miran y dicen, ¿cómo así? Dice Timothy Keller, estas dos cosas normalmente a menudo van juntas. No es que vayas a la universidad y te encuentres con un problema intelectual. Lo que pasa es que te encontraste con un problema moral que lo convertiste en un problema intelectual. ¿Hiciste algo incorrecto? ¿Quieres vivir de una manera que tú deseas, que sabes que no es correcto? Y ahora, por quererte excusar o por quererte sentir mejor, entonces empiezas a decir que ahora lo que pasa es que no crees en lo que Dios dice. Vuelves lo moral en algo intelectual, porque te quieres excusar de lo que estás y no estás haciendo, de lo que quieres y no quieres hacer. Porque el corazón es el que guía la mente y no como muchos pensamos, que la mente al corazón. El versículo 25 nos dice allí en Romanos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, una vez más, convirtieron algo moral en algo intelectual y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador. Se aman a ellos mismos en lugar a aquel que los creó. J.D. Greer dijo, lo opuesto a la fe no es el ateísmo, sino la idolatría. Nadie deja de creer en Dios, simplemente sustituyen algo en su lugar. No es que no crean, es que quieren creer en algo que les parece mejor. Fuimos creados para exaltar a Dios, pero en lugar de hacerlo buscamos sustitutos. Los ateos exaltan la ciencia y su propio conocimiento por encima de Dios. Otros exaltamos el dinero, el poder, la fama, el sexo, las carreras profesionales, la educación, nuestra familia, lo que deseamos. Y el problema es que ninguna de esas cosas, ninguno de esos sustitutos te van a satisfacer y van a satisfacer la necesidad que tu corazón tiene. Cualquier otro Dios que crees en tu vida eventualmente te va a decepcionar. Cualquier solución que encuentres al problema que estás teniendo, si no es Dios, te va a decepcionar. Si Jesús no es el cual tú buscas para solucionar tus problemas, te vas a decepcionar. Al final del día, para ir acabando, se trata de la fe. Se trata de creer en Dios, aunque no lo puedas ver, porque sabes en lo más profundo de tu corazón de que Él sí existe. Y si no fuera así, ¿cuál sería la alternativa? Un filósofo de los 1600, Blaise Pascal, lo puso así: si Dios no existe y crees en Dios, entonces no importa, no pasa nada. Si Dios sí existe y no crees en Él, entonces sí importa mucho. Es mejor vivir como si Dios existiera y estar equivocado que vivir como si no existiera y estar equivocado. Todos estamos confiando nuestra vida en algo. Yo estoy confiando mi vida en mi eternidad al hecho de que Dios existe y que Jesús resucitó de entre los muertos. Si yo estoy equivocado, no tengo nada que perder. Pero si tengo la razón, como dice la palabra, y creo en lo que dice la palabra, que lo creo, entonces lo tengo todo para ganar. Porque el Dios poderoso nos ha regalado vida eterna por medio de Jesús, muriendo en la cruz por tus pecados y mis pecados, para que entonces podamos tener relación con ese Dios, que aunque no comprendemos, podemos tener una relación íntima, personal con Él, porque Él nos ama. Salmo 19, 1 al 4 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día,
y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero toda la tierra salió a su voz, y hasta los confines del mundo de sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. Hoy puede que no entiendas todo acerca de la existencia de Dios, y yo no vine a respondértelo todo porque ni yo lo entiendo. Pero sabes en tu corazón que hay un Dios, así como nos demuestra el Salmo que acabamos de leer. Y así por eso sabes que eres responsable ante Dios, ante ese Dios creador, y que algún día vas a tener que presentarte ante Dios en su presencia y demostrar y decir, ¿creíste o no creíste en ese Dios poderoso? Entonces, ¿estás preparado para encontrarte con ese Dios al que quizás creas o quizás no? ¿Quieres entregar tu vida a ese creador del universo que todo lo existe? Porque si no quieres tener duda, simplemente tienes que entregar tu vida a ese Cristo poderoso, el cual, aunque entregó su vida y murió, venció la muerte, resucitó al tercer día y subió a la presencia del Padre, donde está allí, orando por ti, pidiendo por ti, amándote y diciendo, quiero que me conozcas personalmente e íntimamente. Vamos a orar. Papá Dios, gracias por tu existencia. Gracias porque, aunque no te entiendo, aunque no comprendo quién tú eres en totalidad, sé que sí puedo confiar en ti, porque eres un Dios poderoso que lo ha hecho todo perfecto. Eres un Dios poderoso que está sobre todas las cosas y aún así, eres un Dios poderoso que me ama, que en tu gracia y amor me cuidas y quieres una relación personal conmigo. Gracias, Dios, por tu amor. Si estás allí, todos con los ojos cerrados, sus cabezas inclinadas, si estás allí sentado y nunca antes has hecho una decisión o has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador, yo te quiero dar esa oportunidad hoy. Si estás allí y nunca lo has hecho y deseas hacerlo, levanta tu mano, allí donde estás, todos con sus ojos cerrados, sus cabezas inclinadas. Si estás allí sentado y tú dices, quiero conocer a ese Dios, quiero poder, amén, quiero poder conocer a Jesús como mi Señor y Salvador, para que así entonces yo pueda creer en ese Dios poderoso. Si estás allí, yo quiero orar por ti. Si estás allí, ya conoces de Dios, pero estás teniendo dudas que te llevan a de pronto querer alejarte de la fe, de tu fe, querer alejarte de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Levanta tu mano. Quiero orar contigo porque quiero que sientas ánimo, amén. Que sientas y que sepas de que Dios te perdona y sigue ahí a tu lado. Amén. Señor, mira, Padre, puedes bajar tus manos. Señor, Padre, mira a aquellos que levantaron su mano, Señor. Cuando el mundo trae dificultades, muchas veces, Señor, vienen las dudas, vienen las preguntas. Padre, ayuda a que ese corazón, Padre, no se endurezca, pero en lugar sea suave para que, Señor, tú puedas entonces demostrar tu amor, darles, Señor, de tu misericordia, y así, Señor, puedas fortalecerlos para que continúen caminando contigo, Padre. Aquellos que no te conocen, Dios, permíteles que Jesús pueda entrar en su corazón y de esa manera entonces sea Señor y Salvador de sus vidas. Padre Santo, gracias porque tú eres un Dios poderoso y podemos confiarte sin importar nada de este mundo. En el nombre de Jesús, amén.